Déjame. Bueno, ahí parece que te va a dejar. Que no debería ser, porque debería grabar como sea. En teoría, porque vamos a decirlo así, si Guapa está pagando el servicio, obviamente para que tenga estudiantes de Guapa. Ese sería el objetivo. O sea, para mayor seguridad Sí, debería obligarte a que tú tengas el correo realmente. sí, yo Sería lo puedo ideal. entrar prácticamente con mi correo, pero como siempre uso el personal. Ok, bien. Si ves, tú ves que te saca de la reunión, como me dio un aviso, eh, te recomiendo que entre con el Guapa para que no tenga problemas. Pero si te deja, no hay problema. Fue porque me dio un aviso Bien. que dijo, alguna persona la vamos a sacar de la reunión, no sé. Me Ok. imagino que era por eso. Bien, como estaba con respecto a la simulación, o más bien esta materia, eh, yo la he convertido en más fácil de manejar para ustedes, pero al mismo tiempo tienen que leer más. Como mencioné anteriormente, mayormente programar. Ahora mismo enfoco en que usted analice un modelo. Eso es lo que usted va a hacer. Usted va a analizar un modelo. Usted sabe cómo son los encuentros acá, cuando son virtuales, que prácticamente son una semana sí, una semana no. Por esa semana no significa el trabajo, sino que en esa semana es que usted aprovecha. Yo le pongo el material, le pongo videos o le mando videos, el cual usted se supone que va a ver durante esas 2 horas y el cual se supone que usted va a venir con sus dudas en el próximo encuentro. Se supone. Miren, yo les recomiendo a todos, en la segunda semana, bueno, en la segunda semana más bien, que sería nuestro próximo encuentro, ya te tiene que venir en mente la simulación que usted va a hacer, porque primero yo debo de aprobársela. Se la debo de aprobar para que no le pase que ya usted que terminando, por ejemplo, ahora, este trimestre, se le quede esta materia porque usted cogió un proyecto que vio por ahí o descargó un proyecto de YouTube. O sea, la mayoría de esos proyectos ya me lo han entregado, la mayoría. Y ni siquiera le hacen un buen análisis. Entonces, lo ideal es que usted comience con tiempo. Se ve fácil. Cuando yo te pongo el proyecto, tú lo ves fácil y tú dices, ah, no, mira, son tantas etapas, ya yo he hecho tarea de eso y la tarea no me tomó tanto tiempo hacerla. No, yo mejor lo que voy a hacer es que voy a entregar este proyecto o lo dejo para la última semana. Casi siempre el que lo deja para la última semana, ni la documentación. Entonces, un tema con eso. Es un tema de documentación que usted debe entregarla bien organizada, paso por paso, cumpliendo cada paso de la simulación. O sea, que es un proceso. Yo lo recomiendo a la mayoría que cuando vaya a hacer su simulación, que tenga en mente ya en la próxima clase, el próximo encuentro. Bueno, vamos a hablar de la simulación ahora. El próximo encuentro, usted debe venir con una idea clara de que usted va a hacer una simulación, que esa sería la idea. No dejarlo para última hora. A todo el mundo acá en esta materia, literalmente le debe ir bien. Porque con el software Harina que se utiliza, usted no debe tener ningún tipo de problema para realizar si hace un buen planteamiento. Dígame. Profesor, ¿nos va a dar la lista de los proyectos o vamos a tener que buscar uno por cuenta propia? Ustedes pueden buscar uno por cuenta propia, yo no tengo problema. No tengo problema. Ahora, lo que usted tiene que decirme y estar bien claro qué es lo que usted va a simular de ahí. Bueno, hablamos de las etapas de la simulación para que ustedes queden claros con eso. Ustedes me van a traer prácticamente la primera etapa en la próxima clase. Hoy vamos a hablar de la primera etapa de la simulación, bueno, de todas las etapas, pero usted prácticamente va a traer la etapa uno, que sería presentarme lo que usted va a simular, definiendo, como te dice, la etapa uno de la simulación. Esa sería la idea. Pero casi siempre, muchos se van por farmacia, por banco, pero hacen una simulación nada que ver. ¿Por qué? Porque se van a una farmacia y hacen la misma cantidad de tiempo para el mismo cliente sin importar la cantidad de productos. Un banco, que yo siempre menciono eso, porque en internet te da nada más con una caja, dos cajas, no toma en cuenta si es débito, crédito o depósito. Entonces esa simulación no está bien, porque los clientes van con diferentes servicios, que más adelante hablaremos de eso. Pero bien, la idea de esto es, y decirle a todos, como son una de las últimas materias que están cursando, no dejen no dejen de hacer las tareas.
Miren, hacer las tareas es muy, pero muy importante. Como yo siempre le menciono a ustedes, son puntos gratis. Entonces, como son puntos gratis, no deje de hacerla. Aquí la idea de esto, señores, miren, hoy en día tenemos una tendencia que es de datos, que lo que tuvieron conmigo en inteligencia sabe que hablamos ya de eso mucho. Esa es la tendencia de hoy en día. Entonces, la simulación es parte de también para ayudarte a crear modelos, o sea, es parte de eso. O sea, vamos a crear ciertos modelos. Incluso tenemos una unidad que vamos a hablar de probabilidades. Aquí se habla mucho de probabilidades. Para que usted entienda exactamente cómo yo hacer una probabilidad de, o cómo tomaría la probabilidad de un caso de estudio que yo tenga. Y siendo honesto, esta materia con el tiempo, que ese es mi, vamos a poner uno de mis objetivos, prácticamente llevarlo a un lenguaje como R. O sea, que ya sería un poquito más complejo, pero como es modalidad, creo que nada más se va a quedar la modalidad trimestral. Bueno, ya se podría en esta modalidad de cuatrimestre, no, por el tema de tiempo. Porque nada más aprender R, ¿verdad? Un nuevo lenguaje de programación nos tomaría 2 semanas, 3 semanas, nada más aprendiendo R. Pero tenemos la facilidad acá, que yo siempre he dicho, la cosa de materia como yo siempre te digo, los proyectos, la tecnología debe adaptarse al proyecto, no el proyecto a la tecnología. Entonces, para simular existe un sinnúmero de lenguajes, que en alguna tarea yo lo voy a poner eso a ustedes, existe un sinnúmero de simuladores, software, que te facilitan la vida de la simulación. Entonces, usted se concentra más en estudiar el proceso, en estudiar las variables de la simulación, en hacer un planteamiento, en hacer las hipótesis, en tomar en cuenta qué distribución de probabilidad utilizar. Que ustedes dieron una materia, si no me equivoco, de investigación de operaciones, en algún momento dieron estadística, que serán temas que quizás usted va a refrescar, porque ya son temas que usted vio, por aquí la vamos a estar planteando, orientándolo a cómo yo lo voy a utilizar en la simulación. Que usted verá que el mismo software de harina, que bueno, que eso sería la próxima clase, yo le voy a mandar el tutorial para que lo vean detenidamente, lo instalen, indaguen sobre harina, exploten el software, pero realmente no es difícil de utilizar. O sea, usted sigue ese tutorial, es un paso a paso y usted aprende a utilizar el harina como si nada. O sea, no es para nada complejo, pero como les repito, la idea es que usted aprenda a la perfección, trate de utilizarlo. Practicar, practicar. O sea, esa es la idea de esto, como todo lo que tiene que ver con informática. Pero bien, miren, rápidamente, vamos a compartir acá lo que es la simulación. Miren, la simulación, si la definimos, si buscamos una definición así eh, de su libro de texto, que también ustedes la pueden, el libro de texto que está ahí en la bibliografía, que también ustedes pueden utilizarlo para investigar. Yo también le mando diferentes bibliografías o algunos libros ahí también de simulación para que también vayan entendiendo un poquito más del tema de las etapas. Pero cuando usted habla de simulación, te dicen en los libros de texto que es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Es decir, cuando usted habla de simulación, vamos a ponerlo por acá, usted habla de experimento, pero te mencionan la palabra que usted lo va a hacer en una computadora digital, que luego usted verá por qué te hacen énfasis en esa palabra de computadora digital, porque al final te está utilizando algoritmos para hacer predicciones, te está utilizando algoritmos para crear números al azar, que veremos si realmente son al azar o no.
porque al final, como son fórmulas matemáticas, usted verá que tienen ciertas tendencias repetitivas los diferentes métodos que utilizamos. O sea, cada experimento que usted haga va a estar basado en relaciones matemáticas y lógicas. O sea, cuando usted está trabajando con simulación, usted va a realizar experimentos en una computadora digital y esos mismos experimentos van a estar basados en matemática y lógica. O sea, los criterios que va a tener van a ser basados en modelos matemáticos y lógicos. ¿Y qué es lo que usted va a buscar ahí? Describir el comportamiento de un sistema. La palabra clave, complejo del mundo real. Esa palabra es clave, complejo. O sea, usted va a ver dentro, como usted investiga ahí ventajas y desventajas, o se investigaron, una tarea que está habilitada, ¿verdad? Ahí también se mencionaba ventajas y desventajas de la simulación, si alguien leyó algo de eso. Que por cierto, esa tarea la vamos a debatir en la próxima clase. Toda la tarea que prácticamente que yo ponga, bueno, vamos a tratar de siempre voy a preguntar en base a esa tarea. Y antes de que se me olvide, cuando yo mande una tarea de simulación, usted tiene que enviarme a mí los screenshots describiendo qué usted está poniendo paso a paso. Es decir, si yo hago un screenshot, disculpe que me salga un poco de bueno, no está bien, recuérdenme en eso al final, para que no se me vaya a olvidar, de cómo usted tiene que enviar la tarea cuando sean con el software de harina, para que no pierdan puntos. Tengo que especificarle ahí. Porque a veces yo se lo pongo en la descripción, pero como que no sé, como que no, siempre me lo ponen medio mal. Pero bien, entonces la idea de la simulación, mi gente, viene por ahí, de que usted prácticamente es la creación de modelos complejos. Ahora, obviamente del mundo real. Y por eso yo siempre le digo a ustedes, cuando yo voy a hacer una simulación, yo no puedo decir que voy a hacer una simulación de un banco. Es muy generalizado. Voy a hacer una simulación de tal banco en la autopista tal. O sea, específico, porque ese banco no tiene el mismo flujo de personas que otro banco. Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando se va a crear un semáforo. ¿Ustedes creen que cuando se va a poner la luz es en predicción? Yo creo que por aquí pasan muchos vehículos. No es así. Cuando se va a habilitar una intersección o se le va a poner tiempos a las luces de tránsitos, envían a los ingenieros de tránsito a hacer una evaluación. Y ellos tienen un modelo a seguir, tienen horarios, van anotando la cantidad de vehículos que pasan por cierta hora. No lo hacen en un solo día, por cierto. Dependiendo de la magnitud o de qué tan cambiante sea el modelo que ellos van creando, lo hacen en diferentes semanas. Duran una semana en una fecha, una semana de otra fecha, quizás dependiendo de la importancia de la vía, pueden durar hasta un mes. Simplemente anotando cuántos vehículos pasan en esta hora, en esta hora, en esta hora, qué hora hubo taponamiento y por qué hubo taponamiento, para luego ver si amerita o no colocar una luz de tránsito ahí o el tiempo que yo debería poner a cada luz. O sea, no es tan sencillo como se ve. No es simplemente yo llegar y decir, yo tengo, aquí vamos a habilitar una luz de tránsito, préndela. No es así, pero para nada. Entonces, por tal razón, usted debe de ser objetivo, o sea, no debe ser ambiguo lo que usted va a buscar, sino específico. Mira, esta sucursal, voy a hacer esto, para demostrar que debo habilitar más cajeros. O sea, puede decir algo, que eso sería muy simple también, nada más habilitar cajeros. Pero la idea de la simulación, vuelvo y repito, crear modelos que se aproximen a ciertos aspectos de un sistema del mundo real. Ahora,
¿qué es lo que busca esta simulación? Generar historias artificiales. Esa simulación lo que trata de buscar es generar historias artificiales del sistema a simular. Y por aquello quiero generar historias artificiales de ese sistema. Sencillo, yo lo que estoy buscando es predecir cierto aspecto del comportamiento del sistema. Entonces, en base a esas historias, es que yo voy a poder contar sobre ese comportamiento. Creo que alguien le mandó. Dígame, Romer. Yo que estoy ahora dándole mente a eso, yo, yo descargué un programa que hace estadísticas y frecuencia en base a números de lotería. Ajá. El programa tal vez te lo conoce porque se llama Llega Loterías. No, la verdad no lo he visto. Bueno, el programa consiste en lo siguiente. Él toma las fechas y los números de un sorteo de 7 números. Vamos a suponer, el loto más de aquí tiene 6 números del más, del loto y un número del más, ¿verdad? Ajá. Esa es la capacidad de él. Solamente puede predecir siete números en los sorteos. O sea, no tanto predecir, sino usar las estadísticas para indicarte cuáles son los números calientes que te lo marquen en rojo, cuáles son los números tibios que te lo marquen en verde y lo que te deja en negro normal son los fríos. Yo miré las instrucciones del programa. Eso te hace usar un blog de notas. Ahí tú anotas los sorteos. Fue un pequeño trabajito así. Yo tenía que copiar todos esos sorteos. Por ejemplo, del Loto más. Y coincidencialmente, yo fui a una página que hace estadísticas con los números de Loto de aquí, de los sorteos, de, por ejemplo, de marzo para acá. Yo comparé los números que me estaba caliente, que me estaba indicando el programa y los números que me estaba indicando la página y coinciden en un 90%. Entonces digo yo, bueno, entonces me imagino que eso está usando inteligencia artificial porque está haciendo estadísticas. Realmente ahí ellos lo que utilizan son probabilidades. Me imagino que estaban utilizando que la probabilidad de Poisson, la probabilidad de exponencial, leyes bayesianas. También existen, todo va a depender, por eso tú dices que se van a aparecer, siempre se van a aparecer, porque para yo hacer predicciones de simulación, voy a tener siempre diferentes algoritmos que van a cambiar la fórmula matemática que hay detrás, mínimamente cambia. Y al final, si no utilizan el mismo, te van a dar predicciones muy parecidas, si yo tengo los mismos datos. Porque como tú utilizaste los mismos datos, ellos también utilizaron los mismos datos. Quizás el algoritmo que utiliza el software que tú tienes, el algoritmo que utiliza el software que ellos tienen, cambia un poquito. Y quizás por eso no te machó al 100%, pero te dio un 90%, que también es muy alto la probabilidad. Dígame, Máximo. Sí, profe, es muy interesante ese punto acerca de las simulaciones y cómo sirven para predecir. A mí me sucedió que una vez salí a un viaje con mi familia y usamos la aplicación que se llama Waze, esta que es de tránsito, y lo interesante era que a veces predecía de obstáculos en el camino y eso era sencillo. Pero en una nos encontramos con un tapón y nos dio un desvío y estimó el tiempo en que teníamos para salir y es algo sin precedentes porque estaba el tapón. Y sucede que cuando salimos por el desvío y entramos otra vez a la vía, entramos justo delante de donde estaba el tráfico congestionado y justo en el tiempo en que estaba predicho. Así que era una simulación bastante buena en base a los datos de los usuarios. Sí, ahí Waze utiliza más, aparte de simularte, porque miren, cuando yo hablo de inteligencia artificial, que a veces es bueno que ustedes sepan, ¿verdad? Cuando le hablan de inteligencia artificial, a uno le hablan de inteligencia artificial y uno cree que, no sé, que todo es red neuronal, y no es así. La inteligencia artificial, la simulación es parte de la inteligencia artificial. O sea, ahí, Waze, como tú dices, toma datos de todo el mundo tiene el GPS prácticamente activo. Por eso el GPS, ¿te recuerda que en el
2016, 2014, no, bueno, 2014, 2012 por ahí, el GPS no era tan preciso. Y actualmente el GPS es sumamente preciso. Es que ya casi todos tenemos data. Y al tener data, ya él sabe la cantidad de personas, la cantidad de vehículos que están transitando. Se le hace más fácil hacer una geolocalización y darte la vía correcta. Yo recuerdo una vez que yo mismo tuve una experiencia que me mandaron una dirección y él me decía dólar a la izquierda, dólar a la derecha, dólar. Yo dije, pero ven acá, ¿y dónde que me está llevando? Y cuando yo llego a una calle sin salida. Yo dije, yo sabía que esto me iba a votar, pero realmente era ahí el punto, donde él me dijo. O sea, que ahí fue que yo le comencé a tomar, como en el 2017, comencé a tomarle confianza al GPS y el Waze, como la misma gente reporta accidentes, te va calculando. No necesariamente la ruta, vamos a suponer, a nivel de kilómetros la más corta, sino con los desvíos, aunque tú gastes más combustible, obviamente, pero te va a dar la ruta más corta, que es lo interesante de eso. Y todo eso va a ser, obviamente, con data que se le introduce de historias de gente que han creado esa data. Yo la voy tomando. Y lo bueno de eso es que lo va haciendo en tiempo real. Usted ve que te da una ruta y fácilmente te dice que son 7 minutos. Y luego a los par de minutos, si pasó cualquier cosa, te lo actualiza. Te dice, no, bueno, ahora son en 12 minutos. Y si va ahí y se descongestionó el tapón, bueno, te dice, baja el minuto, baja el tiempo. Que es lo interesante de hoy en día de lo que sucede. Que ya son cosas que ustedes están viendo. Eso es lo bueno. Que son cosas que ya ustedes están viviendo. Yo te hablaba de inteligencia artificial en el 2010, 2011, 2009, por ejemplo. Uno se quedaba prácticamente en el aire porque uno no lo vivía. O sea, por eso ustedes ven que la mayoría de inteligencia artificial, cuando tú hablas, que me dan un clic, que me rastrean, que las páginas saben lo que a mí me gusta. Bueno, nada más que hablar, nada más ahí se habla cuáles son los algoritmos que hacen eso, porque ya usted sabe qué es lo que hacen, porque usted lo vive día a día. Entonces, la simulación, por eso te dice que va a generar historias artificiales. O sea, por eso que te dice eso. Ahora, miren como yo les mencioné a ustedes que van a ser modelos complejos. Ahora una pregunta. Para usted, cuando yo digo modelo, ¿qué viene siendo un modelo? ¿Qué viene siendo eso? Es como una plantilla por la cual uno se guía para poder llegar a, o sea, aplicando un grupo de capas o métodos para uno poder llegar a un resultado. Querer tener una idea y llegar a un resultado. Dígame, Máximo. Es más o menos cualquier cosa que ocupe el lugar del escenario, situación ideal que nosotros quisiéramos, igualito como se ve, por ejemplo, en las revistas, modelo de alguien usando esa vestimenta. No todo el mundo es como esa persona, pero todo el mundo quisiera, en teoría, ocupar el lugar de esa persona usando tal producto, usando tal vestimenta o representando tal situación. Exacto. La representación. Un modelo es una representación de un objeto, una idea o un sistema. O sea, eso es un modelo. O sea, como yo te digo, la simulación implica crear un modelo. Crear. O sea, por ese modelo que usted va a crear, que cuando estemos hablando de las etapas, usted se va a dar cuenta ahí, no debe estar, esos datos no deben ser muy lejos de la realidad de ese sistema, porque usted está tratando de representar ese objeto, representar esa idea. Entonces, en nuestro caso, que es simulación, usted va a tener un conjunto de relaciones matemáticas y lógicas, como yo le mencioné, derivadas de sus puestos sobre el comportamiento del sistema. O sea, yo voy a comenzar a hacer simulaciones y como ya hablamos, que yo voy a hacer experimentos, pero que esos experimentos están basados, los criterios están basados a través de la matemática y la lógica, que voy a utilizar una computadora digital, que voy a generar historias artificiales, que voy a experimentar, la palabra clave, experimentar. O sea, si usted va a experimentar, como la palabra experimento indica, ¿verdad? Usted va a tener diferentes hipótesis, usted va a tener diferentes resultados, usted va a aplicar diferentes conclusiones y a partir de ahí, de esos datos que usted reúne, es que usted va a decidir, mira, por aquí me conviene, que esto es lo que más se acerca a la realidad del modelo que yo quiero representar. Eso de suma importancia. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a simular? Creo que tengo ahí a Carlos.
Sí. Por ejemplo, para ver si voy entendiendo la idea. Cuando hablamos, un ejemplo de pronóstico de clima, que te dice un meteorólogo, ok, hay una tormenta tropical, la posible trayectoria es si sube, que impacte dominicano o que baje. ¿Eso es totalmente simulación o eso es a base de probabilidades e Eso es, historia por el... eso es probabilidades. O sea, son probabilidades que te pueden utilizar fácilmente, porque yo lo pudiese simular, ese es una, Ujú. realmente. Yo lo pudiese simular, pero mayormente actualmente se utilizan mayor algoritmos. Ya como tenemos inteligencia artificial, utilizamos cualquier algoritmo de inteligencia artificial para hacer ese tipo de predicciones. Pero de yo simularlo, yo puedo simularlo. Ahora, hay un tema, que eso es lo que yo voy a mencionar ahorita con dentro de las desventajas. La simulación debe ser mi última opción. Bien, la simulación es muy buena porque está basada en modelos matemáticos lógicos en una computadora digital, pero es costosa. O sea, la simulación es mi última opción. Si yo no lo puedo hacer de manera manual, utilizando una hoja de Excel, creando un software con un lenguaje de alto nivel que me salga más económico, bueno, después que yo, o que experimentar que en el modelo real se me hace muy costoso, que en su momento hablaremos de eso, pero grábese eso. La simulación es mi última opción, no es mi primera opción. No es que yo voy a venir aquí que tengo un problemita, yo voy a decir, déjame simularlo. No, porque crear una simulación correcta, primero necesitan profesionales con muy buena capacidad de probabilidades y estadísticas, que no hay tantos. Tienen que ser muy buenos en probabilidades y estadísticas. Debemos ser muy buenos creando modelos matemáticos para poder y conocer el campo para poder interpretar los datos, que es la parte más tediosa. Yo debo de conocer lo que yo voy a simular, porque entonces, ¿cómo yo voy a poder explicar el resultado o dar recomendaciones si yo ni siquiera conozco lo que yo estoy simulando? Que ahí es que no nos podemos perder. Bien. Entonces, cuando hablamos de simulación, dice ahí, es la imitación del funcionamiento de un sistema real durante un intervalo de tiempo, algo importante, durante un intervalo de tiempo, que luego en un capítulo estaremos, en un 3-4 estaremos hablando de los tiempos, porque yo tengo que saber exactamente, cuando hablamos de simulación, ok, yo voy a simular tal banco, pero usted sabe que el comportamiento de ese banco, dependiendo del tiempo, dependiendo la fecha, es diferente. Yo hasta eso lo debo tomar en cuenta. Como dice ahí, la simulación puede realizarse ya sea manual o computacional. La simulación se basa en un modelo de la realidad que cuenta una historia y al observar el comportamiento de esta nos permite obtener conocimiento acerca del sistema real, que al final yo lo que quiero es conocer ese sistema para poder hacer las recomendaciones del lugar. Ahora, ¿para qué entonces vamos a simular? Sencillo, usted simula para explicar, usted simula para entender y usted simula para mejorar un sistema. Yo quiero explicar el resultado de X sistema para yo estar o estar seguro o tener más credibilidad de los resultados que me arroja. Bueno, yo voy a simular. Yo no lo entiendo muy bien, quiero entender los procesos que hay detrás de ese sistema, entonces también puedo simular. Quiero mejorar. Y cuando hablamos de sistema, no se confunde, porque también ese es otro. O sea, ¿sabes? Si nos vamos a la definición de un sistema, no se vaya a la idea nada más de decir, un sistema de software. No, recuerde que yo voy a tener un sinnúmero de procesos ahí, un conjunto de actividades que se van a interconectar una con otra para realizar una acción o completar un objetivo o completar una tarea. O sea, prácticamente el mundo es un sistema, ¿verdad? Compuesto de seres humanos que interactúan entre sí, que están todos unificados tratando de destruirlo. Yo no sé por qué.
que los malos. Y no debería ser así, ¿verdad? Debería ser de cuidarlo. Por ahí un grupo que lo cuida, ¿verdad? Siempre aparece un grupo que lo cuida y otro que quiere destruir. Pero el punto es que cuando hablamos de sistema, no, nada más no se me vaya a un sistema computacional, ¿verdad? Sino cuando hablamos de sistema puede ser, porque yo puedo ir a simular un proceso que ni siquiera tenga un sistema, un software como sistema, sino que yo tengo el procedimiento, analizo el proceso, cómo lo hacen y veo cómo lo puedo mejorar. Así de sencillo. Etapas para realizar el estudio de la simulación. Definición del sistema. Definición del sistema, que esa es la que yo le dije que usted va a traer en la próxima clase. Que por cierto, si el que quiera, puede hacerlo en grupo de 2. El que quiera la simulación. El que lo quiera hacer individual, no hay problema. El que quiera hacerlo en grupo de 2, tampoco tengo problema. Eso es decisión suya. Pero máximo 2 personas, no más de ahí. Entonces, tenemos la definición del sistema. Consiste en estudiar, bueno, y cuando lo hacen en grupo, algunas tareas, yo puedo que permita que la hagan en grupo cuando son de simulación también. Esa es otra ventaja que pueden tener. No todas, algunas, yo le indico a mira, te la pueden entregar en grupo, pero los dos suben el trabajo y le ponen el nombre de los dos. La definición del sistema en esta etapa consiste en estudiar el contexto del problema. Ok, vamos a simular un banco, yo no sé si poner una sala de espera o no, porque tengo un entaponamiento. Luego hablaremos de eso, del comportamiento de cola, etcétera, etcétera. Eso hay un encuentro que simplemente hablaremos de eso, del comportamiento de una cola. Pero en este momento yo lo que necesito ver cuál es mi problema. O sea, yo voy a hacer una simulación, perfecto. Pero ¿para qué yo la voy a hacer? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? ¿Cuál es el problema que yo tengo que no entiendo? Y para tomar una decisión, quiero basarlo en datos. Entonces ya yo tengo que sé cuál es el problema. Tengo tal problema, que tengo un tamponamiento, que se dan, bueno, tengo una envasadora de latas y se están dañando muchos enlatados. Entonces luego yo vengo a identificar los objetivos del proyecto. O que este proyecto que voy a hacer, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Porque tú tienes que decirme que yo voy a simular porque quiero lograr tal cosa. En el banco, bueno, yo quiero demostrar si habilito otro cajero, habilito una sala de espera. Especificar los índices de medición de la efectividad del sistema. ¿Cómo yo voy a medir la efectividad de mi sistema? ¿Cómo yo sé cuánto soporta mi cola? Bueno, eso también se define en la etapa de las colas. Si tengo las colas muy largas, ¿cómo yo mido que mi sistema es eficiente? ¿Cuándo es eficiente? ¿Cuándo mi sistema es eficiente para yo saber y poder medirlo y poder alterar esos números? Porque recuerde que es experimental que usted va. Ok, yo sé que funciona bien con una cola de 10 usuarios. Perfecto. Vamos a ponerle 7, 6, 5. Vamos a ponerle 10, 15, 20. A ver qué tanto cambia. Especificar los objetivos específicos del modelo y definir el sistema que se va a modelar. O sea, yo tengo que definir el sistema. O sea, te va a hacer una descripción del sistema. Dígame, Máximo. Sí, es algo importante tener en cuenta qué objetivos se quieren lograr, porque a veces cualquier factor que uno vaya a tomar en cuenta puede afectar el funcionamiento de ese caso, por ejemplo, de hacer una fila o una cola. Porque cuando estaba en bachillerato, creo que fue, nos llevaron a la feria expositiva y fue un detalle que noté, estaban repartiendo unos globos ahí, siendo muchachitos y eso no siempre formaban cola.
pero había una cola en particular que todos se mantenían en orden para recibir los globos, a pesar de que los entregaban al mismo tiempo y a pesar de que era el mismo tipo de globo. Nada, lo único que variaba era la imagen que tenía. Y el detalle era que en esa fila, casualmente, al lado había un televisor que tenía muñequitos. Y cada vez que los niños pasaban por ahí, la fila se ponía derecha y todo funcionaba bien. Sucede que alguien cambió el canal y ahí se alborotó la fila. Puede ser que algunos factores que uno no tome en cuenta puedan afectar la situación del bienestar de las personas que esperan o bien la entrega de un servicio. Excelente que Máximo mencione eso, porque miren, todo eso y sobre todo ese tipo de cosas, de detalles, es que yo quiero que ustedes aprendan a analizar. Un ejemplo claro, quizás en una clínica, una sala de espera, yo poner un televisor me hace bien. ¿En qué sentido? En que yo no quiero que el cliente se me vaya. Y fácilmente, si yo le pongo una película, se entretenga y él entienda que el tiempo no pasa no está esperando tanto porque está entretenido. Pero no lo mismo en una peluquería. Yo me di cuenta con el tiempo que anteriormente usted se fijaba, toda la peluquería tenía televisor. Pero luego la mayoría de gente que trabaja en peluquería se dio cuenta que la misma gente del sector, con el tema de luz que tenemos en el país, ¿verdad? Cuando se iba la luz, ¿qué hacía? Se iba para la peluquería a ver un juego de pelota, se le sentaban ahí, no eran clientes, lo ocupaban los asientos del cliente. Cuando una gente pasaba por la peluquería, la veía llena y quizás el peluquero no tenía nadie, y pasaba por el frente y veía esa peluquería llena, ¿qué hacía? Se iba, porque él entendía que eran clientes. Entonces, ese televisor era una solución en la sala de espera de una clínica, pero es una problemática en la sala de espera de una peluquería. O sea, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Como contaba Máximo en la fila, eran niños, teníamos los muñequitos, se entretenían, ellos se quedaban ahí fijos en la fila porque no estaban desesperados. Cuando tú le cambias el canal, automáticamente ya cambió el comportamiento porque hubo un factor que afecta. Entonces, ese tipo de factores que usted entiende que son importantes en las recomendaciones, eso es lo que usted va a hacer. Ese tipo de recomendaciones. Ah, yo sugiero tal cosa, pero tiene que basármelo a los datos. No es recomendar por recomendar, se supone que usted va a hacer un estudio, no simplemente por hacer una simple recomendación. O sea, es algo muy importante en ese sentido. Si yo voy a hacer una recomendación, ok, la vamos a hacer, pero tomando en cuenta, obviamente, eh, lo que yo estoy simulando y cuál es mi objetivo. O sea, usted va a hacer una definición exacta del sistema que desea simular. Ok, ¿qué es lo que hace? Cuando hablamos de sistema, por ejemplo, vuelvo y repito el banco. ¿Qué es lo que hace en el banco? Ah, tenemos una institución bancaria que recibe clientes, que trabaja de tal hora a tal hora. Tenemos tantos cajeros. Se forma una fila para depósito, otra para crédito. Tenemos clientes de servicio, bla, 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 bla. Una descripción de cómo funciona. Ah, tenemos una envasadora de bananos. Bueno, tenemos aquí como una maquinaria que la recolectan en el campo, lo traen, no sé, a un almacén, del almacén se detectan lo que son, usted me describe. ¿Para qué? Porque usted tiene que hacerme un análisis de lo que hay, de lo que existe ahora mismo, de lo que funciona ahora mismo. Usted tiene que plasmar eso en la primera etapa, describir. Porque ¿qué es lo que usted va a buscar ahí? Usted tiene que tratar de conseguir cómo ese sistema interactúa con otros sistemas. Porque el problema viene ahí, en las interacciones. Y cuando yo digo, recuerde cuando yo digo sistema, sáquese de la mente que es un software, no, estamos hablando con el departamento de contabilidad, con el departamento de, no sé, de recolección, diferentes departamentos que tú tengas, que tienen su forma de ser. Entonces, en las diferentes etapas de proceso de creación de un producto es que vienen las problemáticas o los entaponamientos, o la pérdida de tiempo. Entonces, eso es lo que usted va a estar analizando. ¿Cuáles son las restricciones del sistema? ¿Cuáles son las variables que interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones? O sea, eso es así que usted va a hacer un estudio de ese sistema. Ese es el estudio que usted va a utilizar. Entonces, luego
de la etapa de la definición viene la formulación del modelo. O sea, una vez que usted tiene definido, como dice ahí, con exactitud los resultados que se desean obtener del estudio, se define y construye el modelo con el cual se obtendrá los resultados deseados. En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan de forma completa el modelo. Miren, aquí todo se ve como variable, todo. O sea, ¿cuáles son las entradas del sistema? Los clientes llegando, son variables, la llegada de los clientes, la formación de la fila, la atención de los servidores, los diferentes servicios que van a interactuar. O sea, todo lo que compone el sistema, usted lo va a desglosar como una variable, porque son variables, porque eso es lo que usted le va a entrar a la simulación y a eso es que usted le va a poner número en la simulación. Entonces, como yo voy a tener un nombre con un número, ya ustedes saben que la variable la vamos a utilizar para almacenar. Entonces, esas son las variables de su sistema. Usted tiene que tenerla bien claro. ¿Y qué relación tiene una con otra? Porque el tiempo de atención quizá va a depender del tiempo de llegada del cliente o de la cantidad de servicio. Esas relaciones entre esas variables, cuando una me afecta a otra, yo tengo que describirla. Porque obviamente la cantidad de servicio que necesita un cliente va a influir en la cantidad, en el tiempo de atención de ese cliente. Eso es obvio. No es lo mismo que yo llegue por un servicio que yo llegue por 3. O sea, es importante que usted vaya aclarando su mente para eso, para que haga ese desglose. Y luego, entonces, yo voy a crear un diagrama de flujo de forma completa del modelo. Ok, voy a elaborar tal cual automación lógica computacional. Puedo utilizar otros símbolos porque ustedes saben que hay diferentes tipos de diagramas. Puedo utilizar los símbolos para desglosar procesos, pero del funcionamiento. No me hago un diagrama de flujo de preescolar que le hacen dos tapas. El cliente llega, el servidor lo atendió y el cliente se fue. 3 pasos. Que eso no es la verdad que se va a hacer el diagrama de flujo de esa empresa. Deben tener cuidado con eso. Una de las partes también más importantes, la colección de datos. Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. Cuando hablamos de colección de datos, o sea, una de las etapas más difíciles, la verdad, es la obtención de los datos. ¿Por qué? Porque no siempre van a ser fáciles de conseguir. Y los datos es que me van a ayudar a mí a la formulación y desarrollo del modelo. Si yo no conseguí unos datos reales, claros, o sea, mi modelo tampoco no va a ser real ni va a ser claro. Ustedes saben las diferentes fuentes de datos, dígase de otros sistemas, dependiendo de lo que usted vaya a simular, base de datos que yo tenga históricas, personas que me van a dar información sobre el comportamiento de ese sistema y la problemática en sí. O sea, aquí en la colección de datos yo voy a describir todo eso. De dónde yo voy a extraer la información histórica que yo le voy a pasar a mi simulador o la configuración que yo la voy a hacer en base a qué. Por eso yo le decía que para yo simular, yo tengo que ser específico del lugar. Tengo que ser específico del lugar que voy a hacer la simulación. Porque no es lo mismo una sucursal en un lado que otra. O sea, de tipo de público, como lo mencioné, todo cambia. Todo va a cambiar. O sea, tú debes definir con claridad y exactitud los datos que el modelo va a utilizar. Eso es así. Entonces viene la parte de la implementación del modelo en la computadora. Por ejemplo, en este caso, para que usted tenga una idea, ya aquí dice, con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si utiliza algún lenguaje como Fortran, Algol, Lisp, etc. O si utiliza algún paquete como Promoter, Stella, aquí vamos a utilizar este.
¿Por qué este? Bueno, porque este le va a facilitar la vida a usted. Y la idea mía no es complicarse, la verdad. Ok, yo sé que todos trabajan, perfecto, ya le estoy quitando una excusa. No le voy a complicar la vida utilizando Lips, que es un poquito complejo, o utilizando I Think. Nos fuimos con Roto Arena. Roto Arena, con el cual usted va a encontrar mayor información en YouTube, 50,000 videos explicándote simulaciones en Roto Arena. El tema es que usted no toma una de esas, que ya me la han entregado 50,000 gente y siempre van a tener problemas por eso. Yo era un poquito flexible con eso anteriormente, pero ya no. Entonces, Rocket Arena es lo que usted va a utilizar. Es el software para el reporte con Crystal Report. En el video te explica que tiene que instalar Crystal Report para poder ver el resultado o que él te arroje el resultado de la simulación. Entonces ya usted lo que va a setear esos datos de las etapas anteriores, usted lo va a setear en ese paquete y ya él te va a arrojar los resultados deseados, dependiendo de lo que usted necesite en el lugar. Luego viene la parte de la verificación. Miren, cuando hablamos de verificación, el proceso de verificación consiste en comprobar que el modelo simulado cumple con los requisitos de diseño para lo que se elaboró. Se trata de evaluar que el modelo se comporta de acuerdo a su diseño del modelo. Por eso yo decía el tema de los datos. ¿Cómo yo sé si mi simulación está bien? Por eso hablábamos de historias artificiales. Por eso hablábamos de datos que va a controlar usted. Al principio, usted va a recolectar datos de un comportamiento que usted hizo un estudio de ese sistema para luego en la simulación pasarle esos mismos datos y ver qué te arroja tu simulación. Si te das una simulación muy lejos de esa realidad, significa una de dos, que estoy utilizando la distribución incorrecta, los datos que tengo son incorrectos, la matemática que tengo detrás y lógica no son las correctas. Ahora, sí, obviamente no van a ser la misma. Porque recuerde que esto es simulación, esto es estadística, esto es predicción, esto es probabilidad. Si yo tengo 100% en probabilidad, eso significa que está mal. Porque ninguna probabilidad te puede dar el 100%, porque es una probabilidad que usted está tratando de hacer. Entonces, para yo evaluarlo, yo tengo que conocer que el sistema real con ciertas acciones se comporta de una manera. Y yo trato de hacerle lo mismo en la simulación que estoy haciendo para ver el comportamiento también de ese sistema. Luego viene el tema de la validación del sistema. Dice, a través de esta etapa es valorar las diferencias entre el funcionamiento del simulador y el sistema real que se está tratando de simular. Las formas más comunes de validar un modelo son la opinión de expertos sobre los resultados de la simulación, la exactitud con que se predicen datos históricos. Aquí yo voy a comenzar a jugar con eso. Fíjense que dice la exactitud. Por eso es importante demostrar cómo funciona el real, como lo comenté anteriormente. La exactitud en la predicción del futuro. La comprobación de fallas de modelos simulando al utilizar datos que hacen fallar al sistema real. La que el sistema real, la cola, ahí no soporta más de 15 gente. Yo le voy a poner 20 o 30. A ver qué pasa en mi simulación. Debería colapsar, tal cual. Debería colapsar tal cual. Eso es importante también que usted lo tome en cuenta. Y luego el tema de la experimentación con el modelo, que ya una vez que usted hizo la validación, bueno, las hipótesis que yo tengo, vamos a comenzar a experimentar. Vamos a correr de 8 a 5, vamos a correrlo con tanta gente, vamos a ponerlo con tanta gente, vamos a ponerlo con tanto cajero, y voy tomando los diferentes resultados. Y a partir de esos resultados, de esos datos que yo tengo ahí, entonces, a partir de esos datos, y menciono tanto, a partir de esos datos, a partir de esos datos, a partir de esos datos,
porque me dan conclusiones, nada que ver con los datos, y ahí es que se joden todo. La interpretación. O sea, ya una vez que yo hice diferentes escenarios, yo voy a interpretar en base a esos datos, en base a esas experimentaciones, mi simulación y dar las recomendaciones del lugar. Pero todo eso trae consigo una documentación, una de usuario, de cómo configurar esa simulación con las diferentes historias o los diferentes escenarios. Esa es una. Y otra que facilita la interpretación del modelo desarrollado. O sea, una, cómo usar el modelo, y otra de las interpretaciones de ese modelo. Luego tenemos áreas de aplicación de la simulación: diseño y análisis del sistema de producción, análisis de sistemas financieros, evaluación de software y hardware, sobre todo ahí. ¿Qué usted cree? ¿Que para hacer un microprocesador van a crearlo así por así? Entonces ahí me dice que ahí sí yo puedo simular. ¿Por qué? Porque sale muy costoso yo construir un microprocesador, o le quiero hacer algo nuevo al microprocesador, y yo voy y lo construyo. No, ese no sería una buena idea. ¿Por qué no sería una buena idea? Porque tiene un costo, y si no funciona, yo mejor prefiero tener un simulador, tratar de hacer los cambios que yo quiero y ver el comportamiento que me acerque a la realidad, luego construyo y hago los reajustes. Por eso ustedes ven que también cuando van a enseñar a una persona a pilotar, es con simulador. ¿Por qué? Porque sale muy costoso, horas de vuelos. Primero yo tengo un campo de entrenamiento. Vamos a construir un misil. Simuladores, por lo mismo. Y luego cuando al final ya tú pasaste todo el tema de simulación, entonces vamos al entorno real, a aplicarlo. Ven, móntate acá, vámonos. Así mismo es. Determinación de políticas de inventario, manejo de bosques, diseño de sistemas de comunicación y protocolos, diseño de sistemas de transporte, sobre todo ahí que mencioné esa parte. O sea, ahí prácticamente es que yo simulo. ¿Cuándo simular? La simulación, como dice ahí, permite el estudio y experimentación con las interacciones internas de un sistema complejo. Vuelvo y menciono la palabra sistema complejo. Permite ver los efectos que un cambio produce en el comportamiento de un sistema. El conocimiento ganado en diseñar un modelo de simulación puede ser muy útil para sugerir mejoras en el sistema que se estudia. O sea, es una de las ideas. Yo proponer mejoras en base a datos. Y ojo con eso, yo lo voy a repetir siempre esto que voy a decir ahora. Si usted me recomienda habilitar una caja, no me recomienda habilitar una caja, un nuevo servidor, no me lo recomiende por recomendar. Usted tiene que decirme a mí, ok, yo recomiendo esto, porque tengo una tasa de personas que se me están saliendo de la fila de tanto, que eso me equivale a tanto en dinero. Y un cajero me sale a mí, a habilitar una caja adicional, me salen tanto de computadora, mal espacio, mal sueldo mensual. O sea, usted tiene que justificarme a nivel económico si realmente esa caja, habilitarla, vale la pena. Porque hay simulaciones que porque se vayan 2 o 3 clientes, yo no puedo venir a decir, habilítame una caja. Bien. Ventajas: nuevas políticas, procedimientos, reglas, flujos de información, entre otros, pueden ser probados sin interrumpir el funcionamiento del sistema real. Ahí voy a comenzar a experimentar y no voy a interrumpir el proceso. Nuevos diseños de hardware, emplazamientos físicos, sistemas de transporte, entre otros, pueden ser testeados sin comprometer los recursos, lo que mencioné ahorita. Probar hipótesis acerca del qué y el cómo de algún fenómeno. El tiempo puede ser comprimido y expandido. El poder responder preguntas del tipo, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo le agrego esto?
¿Qué pasaría si pongo este cajero? ¿Qué pasaría si agrego otro servicio? ¿Qué pasaría si pongo esta caja para que me tengan este tipo de servicio y esta caja para que me pongan este tipo de servicio? Experimento y veo resultados. Mido el tiempo de ocio de cada servidor. ¿Qué tanto se ocupó? ¿Qué tanto tiempo duró desocupado? Y ahí es que yo comienzo a jugar con eso. Y digo, no, pero mira, cuando yo pongo que estamos metiendo este tipo de gente, que son las menos frecuentes, y este tipo de gente, que son las más frecuentes, y la divido. Pero mira, el que tiene menos frecuente tiene nada más un 60% de ocupación, y el otro un 80%, o el otro está un 90%. Pero espérate entonces, acá es un rejuego. Y ahí te comienza a hacer los experimentos del lugar para que su propuesta o lo que usted recomienda haga sentido. Que hay que tener el problema, que la mayoría viene a la zona corrida, imprime el resultado. Yo recomiendo, ok, tú recomiendas en base a qué. No, porque, profe, mire, si yo le pongo esto, usted lo hizo, ¿dónde está el resultado de cómo usted lo hizo? No, no lo hice, pero si usted analiza, no, yo no voy a analizar nada. Usted tiene que demostrarme lo que usted me está diciendo. Por eso se la estoy poniendo fácil. Usted puede utilizar un software de harina, que cuando te vean los videos que yo le voy a enviar, ya eso, usted va a ser un experto en harina. De ventaja, la construcción de un modelo no es fácil, ni cualquiera puede llegar y hacerlo. Requiere de una preparación especial. Los resultados de la simulación pueden ser difíciles de interpretar. Hacer el análisis y el modelo de simulación puede ser muy corto, muy caro, tanto en tiempo como dinero. Cuando digo que es difícil de interpretar, es cuando yo no conozco lo que yo voy a simular, se me puede complicar un poquito porque yo no voy a entender los términos. Por eso yo le decía, ok, yo dejo que usted seleccione lo que usted quiere, pero tampoco me va a traer, decirme, profe, yo voy a hacer una simulación de la fritura que está por mi casa. Eso no hace sentido. Car wash, tampoco. Esas simulaciones, me han entregado simulaciones de eso y eso realmente no hay mucho que buscarle. Bomba de gasolina, mucho menos. Ahí hay lo que son tres bombitas de gasolina y la gente lo que va a echar gasolina. Lo que usted vaya a simular tiene que tener de 3 servicios en adelante. Que yo pueda, que el cliente vaya a buscar de 3 servicios. Pues yo puedo tener 1, 2, 3 servicios. ¿Qué es lo que usted quiere? Pero que vaya por esa way. Bien. Miren, la idea de la simulación que yo le mencionaba para el tema de la entrega. Por ejemplo, aquí, esto no tiene que ver con la simulación, pero sí para yo mostrarle qué es lo que yo quiero. Usted me setió aquí a mí, por aquella razón. No tiene que ser editor, usted puede utilizar uno que se le haga más fácil. Yo vengo aquí, subrayo, le pongo un textbox y le digo, este es el número que lo estoy configurando para tal cosa. Aquí le configuré tal cosa. Este número que usted ve aquí representa tal cosa. O sea, hagamos los screenshots. Pero esos screenshots que usted va a hacer esa simulación, tiene que detallar qué es lo que usted está haciendo ahí. O para que no se vea más feo, entonces yo lo puedo poner número 1, número 2, número 3. Y aquí debajo vengo y detallo qué significa esa opción 1, esa opción 2 y esa opción 3. O sea, en el documento que usted está, para que se vea más bonito, le va describiendo qué significaba ese 1, ese 2, ese 3, qué representaba ese número ahí en esa simulación. Bien, ¿estamos claros con eso? Sí. Sí, señor, sí. Perfecto. Miren, pero lo vamos a dejar hasta acá, como les dije, está en un rato. La subo al canal de YouTube también para que tenga duda todavía pueda repasar, el que no vino lo pueda ver la clase. Como les dije, ya vayan trabajando en la etapa 1 de su simulación, que mínimo me puede ofrecer 3 servicios, mínimo, como mínimo, lo que usted vaya a simular. ¿Por qué? Porque las veces que permitía decirle, yo venía toda la semana, la etapa 1, hey, ¿qué van a simular? Nadie traía nada. La última semana
profe, tal cosa. Algunos no me decían nada y me traían una simulación de la fritura de Doña Chela. No, si yo no se la aprobé y usted me trajo algo que yo no le dije que sí, en base a la idea que usted me quería plantear y en base a lo que usted quería simular, fíjese que no se la voy a permitir porque ya se la estoy poniendo fácil. Allá usted no está programando la simulación usted, que eso sí era tedioso. Que ahí yo permitía, yo no era tan jodón con los análisis ahí porque yo sabía el tiempo que te tomaba nada más tú hacer los procedimientos, hacer las funciones, toda la probabilidad, tú tenías que sentarte a programarla, todas. Y no es una tarea fácil, yo sé que no. Por eso decidí con harina. Vamos a enfocarnos en el estudio, que es lo que me interesa. Porque al final, cuando ustedes como ingeniero informático, ingeniero en sistemas, llegan a una empresa, usted va a participar de todos los procesos de análisis. Se supone que el ingeniero es bueno en eso, en analizar procesos. Y no necesariamente van a ser procesos de software, son procesos del día a día de la empresa, que muchas veces a usted lo invitan a esas reuniones para que usted plantee ideas. Ahora, ya como usted está utilizando un software, ya usted puede plantear o recomendar cosas a través de una simple simulación, a través de estadísticas, probabilidades, a través de los datos. O sea, ya usted tiene que recordar, como yo siempre lo menciono mucho eso, por lo mismo. Ya no tome decisiones en base a que yo creo, eso no, nadie está en creer. En base a datos. Bien. Nada, mi gente, entonces sería todo por hoy. Como les comenté, no dejen de hacer las tareas, por favor. Pónganle en empeño en la tarea. Como usted